Hay lugares que no piden permiso para tocar nuestra alma. Lugares que parecen susurrar historias que el mundo olvidó. Y hoy vas a sentir ese llamado. Imagina un mar tan azul que parece desafiar al propio cielo. Islas que brillan como joyas antiguas. Montañas que guardan secretos forjados por la creación divina. Y ciudades que han sobrevivido al peso de los milenios. Esta es la Grecia, el paraíso mediterráneo que insiste en permanecer vivo. Aquí, cada piedra cuenta una historia, cada ola revela un fragmento del pasado, y cada viento parece cargar memorias que se niegan a desaparecer. Grecia no es solo un destino, es una invitación a percibir la vida con la mirada de quien se permite sentir. Y tal vez ya hayas sentido algo parecido. Cuando exploramos el Atlántico Norte en nuestro episodio anterior, las ballenas, los volcanes, las fuerzas que moldean lo imposible, y hoy seguimos ese mismo impulso de descubrimiento. Pero aquí, en el Mediterráneo, la creación eligió otro camino. En lugar de fuerza bruta, esculpió delicadeza. En lugar de caos, dio forma a la armonía. Y es esa armonía la que vas a presenciar a partir de ahora. Grecia se encuentra en el sudeste de Europa, bañada por los mares Egeo, Jónico y Mediterráneo. Tiene poco más de 10 millones de habitantes, repartidos entre montañas, valles e islas que suman más de 6.000 fragmentos de tierra. Son cerca de 130.000 kilómetros cuadrados, delimitados por fronteras con Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Un país pequeño en el mapa, pero gigantesco en la historia e irresistible para el alma. A lo largo de este documental, cruzarás regiones donde los pueblos tienen apenas 1.000 o 2.000 habitantes, islas separadas por solo unas pocas decenas de kilómetros, y paisajes que parecen haber sido esculpidos en la primera mañana del mundo. Por cierto, antes de continuar, verifica si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Así, te aseguras de seguir viajando con nosotros y además ayudas a que este contenido llegue a quienes necesitan esta inspiración. Ahora, respira profundo. El mar azul del Egeo está a punto de revelar mucho más que belleza. Guarda respuestas y conserva memorias que cambiaron la historia humana. En los próximos instantes, vas a pisar el lugar donde todo comenzó. La ciudad que estás a punto de visitar no fue vencida por el tiempo, lo desafió y sigue viva. Es allí donde nuestro viaje por Grecia realmente despierta. Atenas, la ciudad que desafió al tiempo. Atenas se encuentra en la región del Ática, en el sur de Grecia. Está rodeada por montañas que la protegen desde hace milenios. Himeto, Pentélico, Egaleo y al sur, el mar que decidió contar historias al viento. Con casi 4 millones de habitantes en su área metropolitana, Atenas es el mayor centro urbano del país. Pero curiosamente, sus calles modernas esconden capas enteras de civilizaciones. Literalmente, se excava una acera. Aparece un siglo.
Aquí el pasado no duerme. Observa, respira, te espera. Fundada hace más de 3000 años, Atenas es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas de la Tierra. Con cada paso, pisas páginas que moldearon el mundo occidental. Filosofía, democracia, ciencia, arte. Todo comenzó aquí. Y en la cima de la roca sagrada, la Acrópolis domina el horizonte, 150 metros por encima de la ciudad. Un altar natural esculpido por el Creador, firme, preciso, como si supiera que sostendría ideas capaces de atravesar milenios. El Partenón, dedicado a la diosa Atenea, se alza desde el siglo V a.C., construido con mármol del monte Pentélico a 16 kilómetros de allí, un mármol tan blanco que parece absorber la luz y devolverla en oro al atardecer. Todo el complejo fue construido en menos de 15 años, una hazaña casi imposible para la época, y aún así, cada bloque fue colocado con precisión milimétrica, como si manos invisibles guiaran la obra. Un matrimonio entre técnica e inspiración divina. Descendiendo de la roca sagrada, llegas al Ágora, el corazón social de la ciudad. Aquí Sócrates caminó, cuestionó, provocó. Es el lugar donde el pensamiento se convirtió en herramienta y la palabra en poder. El Ágora era mucho más que un mercado. Era el laboratorio de las ideas, donde los ciudadanos debatían leyes, vida, filosofía, el futuro. Si hubiera existido tecnología en aquella época, quizás el primer gran debate público de la humanidad habría ocurrido exactamente aquí. Caminar por Atenas es como abrir un libro escrito en piedra. En cada esquina, un recuerdo de lo que fuimos. En cada columna, una advertencia de lo que aún podemos ser. E incluso con el tráfico moderno, hay algo invisible que flota en el aire. Un silencio antiguo. Y es curioso. Atenas, aunque caótica, sigue inspirando serenidad. Tal vez porque sabe equilibrar el peso de su historia con la ligereza de su gente. Templos, cafés, ruinas, metros, todo existe al mismo tiempo, sin esfuerzo. Si miras el mapa, Atenas es el corazón de una red marítima que alcanza casi todas las islas griegas. Desde el puerto del Pireo, los barcos parten a diario hacia destinos separados por apenas 30 kilómetros entre sí. Es como si el mar conectara mundos que aún viven a su propio ritmo. Antes de dejar Atenas, haz un ejercicio sencillo. Imagina esta ciudad al amanecer, la luz suave, la brisa cálida, los templos despertando. Y piensa, ¿cuántas historias crees que estas piedras ya han presenciado? Y ahora estamos a punto de seguir hacia un lugar donde el fuego moldeó el paisaje, un destino que nació de una explosión colosal y transformó el Mediterráneo para siempre. Nuestra travesía continúa y el horizonte comienza a cambiar.
Santorini, el escenario pintado por el fuego. Santorini nació de una explosión colosal, una fuerza tan intensa que resonó a través de continentes. Hace cerca de 3.600 años, el volcán de Thera colapsó y el Mediterráneo cambió para siempre. Lo que quedó fue esta caldera gigante, una herida abierta que el mar llenó de azul. Hoy, sus bordes escarpados alcanzan los 300 metros de altura, como murallas levantadas por el Creador para recordar al mundo su propia fragilidad. Santorini pertenece al archipiélago de las Cícladas, un círculo de islas que gira en torno a Delos. Con apenas 76 kilómetros cuadrados, es pequeña en tamaño, pero inmensa en la sensación que provoca. Sus casas blancas aparecen como conchas aferradas al acantilado. Ventanas azules reflejan el cielo y la luz aquí parece tocarlo todo con una delicadeza sobrenatural, como si el propio tiempo hubiera disminuido el paso. La capital, Fira, reposa en lo alto del acantilado. Desde allí los barcos parecen juguetes, flotando en un mar indescifrable, y cuando el viento sopla, parece traer voces antiguas, contando cómo todo esto ardía alguna vez en fuego vivo. Al otro lado de la isla, Oía brilla como un poema. Cada atardecer, cientos de personas guardan silencio para presenciar el espectáculo del ocaso. Y cuando el sol toca el mar, las casas comienzan a brillar como si respiraran juntas. Curiosamente, la isla sigue viva por dentro. La actividad volcánica no se ha detenido, solo descansa bajo la vigilancia de científicos que estudian pequeños cambios en el suelo. Santorini respira. Siempre ha respirado. En los pequeños islotes de Nea Kameni y Palea Kameni, formados por erupciones recientes, la Tierra es tan joven que parece recién salida de las manos del Creador. Allí, el olor a azufre recuerda que la isla es un gigante dormido. Y quizá por eso tanta gente regresa. Casi 2 millones de visitantes al año buscan algo que no saben nombrar. Una paz, un silencio, una sensación de que todo está exactamente donde debería estar. Por cierto, si este paisaje ya despertó algo dentro de ti, verifica si ya dejaste tu like en este video. Es un gesto pequeño, pero ayuda al canal Nuestro Planeta a seguir llevando estos lugares al mundo y trayendo el mundo hasta ti. Ahora observa el mar. Parece calmo, pero guarda historias profundas. Las mismas olas que hoy acarician la isla transportaron naves minoicas, fenicias, romanas, civilizaciones que cruzaron estas aguas en busca de misterios.
Y si miras con atención, percibirás cómo todo aquí es símbolo. La luz que renace, el fuego que duerme, el azul que abraza el horizonte. Santorini es memoria y promesa. Pero nuestro viaje continúa. Y ahora seguimos hacia una isla donde el viento es soberano, donde cada ráfaga cuenta historias de marineros, navegantes, comerciantes, una isla que vive en movimiento y guarda secretos en el aire. Estamos a punto de dejar el fuego atrás y navegar rumbo a un lugar moldeado por el viento, un destino que lleva en el pecho las huellas de la aventura mediterránea. La línea del horizonte cambia, el sonido del mar se transforma y un nuevo capítulo de Grecia se aproxima. Es hora de sentir el viento que guardó historias durante siglos y que ahora sopla en tu dirección. Mykonos, el viento que guarda secretos del Mediterráneo. Mykonos es el territorio donde el viento decide el ritmo de la vida. Una isla moldeada por el soplo constante del mar Egeo. Ubicada a 150 kilómetros de Atenas, parece pequeña, pero su espíritu atraviesa siglos. Los vientos Meltemi, provenientes del norte, son los verdaderos arquitectos de la isla. Soplan con fuerza en verano, pudiendo alcanzar 50 kilómetros por hora. Y fueron estos vientos los que ayudaron a antiguos marineros a navegar entre las Cícladas. Por eso Mykonos se convirtió en un faro del Mediterráneo, punto estratégico para rutas marítimas desde el siglo X a.C. Cada corriente de aire llevaba historias, mitos y rumores de tierras lejanas que resonaban entre sus puertos. Y en la cima de la colina aparecen los famosos molinos de viento. Construidos en el siglo XVI, eran esenciales para la molienda del trigo que alimentaba no solo a la isla, sino a barcos enteros en largas travesías. Hoy son postales, pero en otro tiempo fueron motores de supervivencia, la madera que gira, las piedras que crujen, el viento que canta. Todo eso formaba el pulso económico de la isla. Y si caminas por las callejuelas blancas de Chora, percibirás algo curioso. Las calles son estrechas y sinuosas, no por casualidad. Fueron diseñadas para confundir a los piratas que atacaron Mykonos durante siglos. Piratas árabes, venecianos, otomanos, todos intentaron dominar este punto estratégico. Pero la isla fue resistente y su gente aprendió a proteger cada esquina, cada puerto, cada casa blanca bañada de luz. Y es aquí donde surge nuestra palabra secreta,
un símbolo de este capítulo, una esencia que atraviesa mitos, vientos y memorias del Mediterráneo. La palabra es Egeo. Comenta solo Egeo para registrar que llegaste hasta aquí. Ahora observa el mar. Es tan claro que permite ver sombras de barcos antiguos bajo la superficie. Es como si el tiempo se depositara en capas y cada ola revelara un secreto dormido. En Mykonos, los pescadores aún salen al amanecer. La luz toca el mar y el viento se lleva consigo el aroma de la sal y de las historias que el mar no logró guardar. Aquí, todo parece misterio, pero también se siente como hogar. Por cierto, si estás disfrutando del viaje, revisa si ya estás suscrito al canal Nuestro Planeta. Así seguirás recibiendo destinos como este, llenos de historia, belleza y esa sensación de viajar con el corazón abierto. Mykonos es un punto de paso, un puente entre mundos, y tal vez sea eso lo que fascina a tantas personas. Aquí, la Grecia antigua dialoga con la modernidad, y el viento actúa como mensajero entre el ayer y el mañana. Pero nuestro viaje no termina aquí. Estamos a pocos kilómetros de una isla marcada por enigmas, un reino antiguo, una civilización misteriosa, un lugar donde los mitos tomaron forma y las historias caminan entre las piedras. Cuando el viento cambie de dirección, seguiremos hacia una tierra mayor, más antigua, más profunda, una isla que guarda laberintos, reyes, monstruos y secretos que moldearon el imaginario griego. El aire se vuelve más denso, el mar cambia de color y el Mediterráneo abre paso a nuestro próximo destino. La travesía continúa. Y ahora es momento de entrar en el territorio de los antiguos laberintos. Creta, la isla de los laberintos antiguos. Creta es la isla más grande de Grecia. Un territorio con más de 8.000 kilómetros cuadrados, bañado por mares de azul profundo. Su geografía mezcla montañas abruptas, llanuras fértiles e historias que resuenan desde el inicio de la civilización europea. Fue aquí donde floreció la civilización minoica, considerada la más antigua de Europa. Más antigua que Atenas, más antigua que Roma, un pueblo que dominó la navegación, el comercio y construyó ciudades cuando el resto del continente aún despertaba. El corazón de ese mundo antiguo late en Knossos, el palacio laberíntico del mítico rey Minos. Con más de 1000 estancias, parecía desafiar cualquier lógica arquitectónica. Los corredores se cruzaban, las salas se abrían como enigmas. Fue de aquí de donde nació la leyenda del Minotauro,
la criatura mitad hombre, mitad toro que vagaba por un laberinto sin fin. La mitología puede ser simbólica, pero Knossos es real. Y caminar por sus ruinas provoca un escalofrío difícil de explicar. Curiosamente, el palacio no tenía defensas, sin murallas, sin torres. Los minoicos creían que su poderosa flota naval era la única protección necesaria, y era tan respetada que ninguna ciudad se atrevió a desafiar a Creta durante siglos. Las pinturas halladas en Knossos revelan un pueblo sofisticado. Atletas saltando sobre toros, mujeres adornadas con joyas, marineros que cruzaban el Mediterráneo. Todo esto hace más de 3.500 años, antes incluso de que surgiera la escritura griega. Y como toda gran civilización, Creta también enfrentó lo inesperado. El colapso minoico pudo haber sido causado por la misma erupción que destruyó parte de Santorini. El mar avanzó, las ciudades temblaron y una era terminó. Pero Creta renació. De sus ruinas surgieron nuevos pueblos, nuevos puertos, una nueva cultura. Hoy, la isla alberga a más de 600.000 personas que viven entre playas cristalinas y montañas que tocan las nubes. Las montañas Ida y Dicti guardan cuevas sagradas. Dice la mitología que Zeus nació en una de ellas, escondido de la furia de Cronos. Más allá de las creencias, es imposible no sentir algo al contemplar el silencio de estos valles. Y si exploras la costa de Creta, verás puertos venecianos, playas rosadas y aguas con tonos que varían entre el turquesa y el cristal. Cada curva revela un nuevo paisaje, una nueva historia, una nueva memoria guardada por el mar. Por cierto, vale una curiosidad. La ciudad de Heraclión, la mayor de la isla de Creta, permaneció sumergida durante siglos. Terremotos y mareas la engulleron lentamente. Solo recientemente los arqueólogos comenzaron a revelar los secretos ocultos bajo las olas. Y es esa mezcla de mito y realidad la que hace a Creta tan única. Aquí la ciencia y la leyenda caminan lado a lado. La geología explica lo que puede, pero el resto queda entregado a la imaginación. En Chania, al oeste de Creta, la historia camina junto al mar. El paseo marítimo acompaña al antiguo puerto veneciano, donde fachadas coloridas se reflejan en el agua serena. Los pasos resuenan sobre piedras antiguas, los barcos se mecen suavemente y el tiempo parece elegir un ritmo más lento. Aquí, cada construcción guarda capas de pasado. Arcos venecianos, influencias otomanas, casas neoclásicas. Todo coexistiendo en una armonía silenciosa. El faro al fondo observa desde hace siglos, como un guardián paciente de la costa cretense. Caminar por el paseo marítimo de Chania es sentir Creta de cerca. Cafés sencillos, conversaciones en voz baja, el aroma del mar mezclado con el aceite de oliva fresco.
No hay prisa, solo la sensación de que allí la vida sucede en el compás justo, sin pedir nada a cambio. Y cuando el puerto queda atrás, el mar vuelve a abrirse. Al frente, otra isla surge en el horizonte, un lugar donde el mármol toma forma de mito, y portales antiguos siguen esperando en silencio, a quienes llegan con la mirada atenta. Ahora observa el horizonte, comienza a transformarse, el mar se vuelve más calmo, los colores se suavizan y el Mediterráneo parece preparar el espíritu para una isla donde los mitos continúan vivos en la tranquilidad de lo cotidiano. Estamos a punto de dejar esta tierra de laberintos antiguos. Al frente surge un lugar donde el mármol, la fe y la sencillez de los pueblos toman forma de poesía. Seguimos ahora rumbo a una isla que combina historia, paisaje y un silencio que parece conversar con el corazón. Una isla que respira tradición y guarda portales hacia el pasado. Naxos, la isla que aún respira el mito. Naxos es la mayor de las islas Cícladas, una tierra donde las montañas se alzan entre valles fértiles y el brillo del mármol parece iluminar el propio suelo. Aquí, el mito y la vida cotidiana conviven con naturalidad, como si nunca se hubieran separado. Con 440 kilómetros cuadrados, Naxos es un coloso en el corazón del Egeo. Sus caminos serpentean las montañas, conectando aldeas con siglos de historia, y cada curva revela campos verdes, una rara excepción en el archipiélago árido de las Cícladas. La ciudad principal, Chora, guarda uno de los símbolos más emblemáticos de la isla, la Portara, un portal gigante de mármol con un peso superior a 12 toneladas, erigido alrededor del siglo VI a.C. Mira hacia el mar, como si estuviera esperando a alguien. Se dice que este portal sería la entrada de un templo dedicado a Apolo. El templo nunca fue concluido, pero la Portara permaneció desafiando vientos, tormentas, invasiones, y hoy se ha convertido en la postal que recibe a los viajeros con una presencia casi divina. Avanzando hacia el interior, Naxos revela su alma agrícola. Aquí se producen quesos célebres, aceitunas intensas y una de las mieles más aromáticas de Grecia. Las aldeas, como Halki y Apirantos, parecen pinturas vivas, intactas frente al paso del tiempo. Apirantos, en particular, es única. Sus casas están construidas casi por completo en mármol, algo extremadamente raro en el Mediterráneo. Los callejones estrechos brillan bajo el sol, creando una sensación de pureza, como si la luz hubiera decidido habitar allí. Y también están las tradiciones. En Naxos, danzas ancestrales siguen vivas, resonando historias de pueblos que cruzaron estas aguas hace siglos. La música suena, y todo fluye con naturalidad, como si la isla recordara quién siempre ha sido. Por cierto, vale la pena comprobar si ya estás suscrito al canal Nuestro Planeta.
Así te aseguras de no perderte los destinos que vienen y continúas viajando con nosotros a través de paisajes que mezclan historia, belleza y alma. Naxos también guarda misterios arqueológicos. En Flerio, dos colosales estatuas inacabadas, de más de 5 metros cada una, yacen tendidas desde hace milenios. Nadie sabe con certeza por qué fueron abandonadas, ni a quienes representaban. El mármol de la isla, considerado uno de los más puros de Grecia, fue utilizado en esculturas que hoy se exhiben en museos de todo el mundo. Y lo más impresionante es que muchas de las antiguas canteras siguen en funcionamiento, manteniendo viva una tradición que ha atravesado eras. Y entonces llega el atardecer. El sol se sumerge en el mar y la portada se transforma en un marco perfecto para el horizonte. Segundo a segundo, los colores cambian y la isla parece suspirar como si reconociera su propia belleza. Pero nuestro viaje continúa. Es momento de dirigirnos hacia un escenario que muchos llaman un milagro del Mediterráneo, un destino donde el mar alcanza tonos casi inimaginables, donde acantilados resguardan playas ocultas y criaturas raras emergen en aguas cristalinas. Grecia guarda un secreto más. El mar gana profundidad, el azul se intensifica y la luz traza nuevos caminos sobre las olas. Más adelante nos espera uno de los tesoros más impresionantes de Grecia. Prepárate, porque el corazón del Mediterráneo está a punto de revelarse. Zakynthos, el abismo azul del Mediterráneo. Zakynthos se encuentra al sur del mar Jónico, una isla donde acantilados claros se precipitan sobre aguas de un azul tan intenso que parece haber sido elegido a mano en la creación del mundo. Con poco más de 400 kilómetros cuadrados, es un tesoro compacto y poderoso. La joya más famosa de la isla es Navajo Beach, una ensenada escondida, rodeada por paredes de piedra caliza que alcanzan más de 200 metros de altura. El contraste entre el blanco de la roca y el azul fluorescente del agua crea una imagen casi increíble. El nombre Navajo significa naufragio. Proviene del carguero Panagiotis, que encalló allí en 1980. El barco yace sobre la arena, como si el mar hubiera decidido transformarlo en parte del paisaje. Un guardián oxidado de este anfiteatro natural. El color del agua no es casualidad. La piedra caliza de los acantilados se disuelve en partículas diminutas, reflejando la luz de una forma única. Por eso el mar aquí parece brillar desde dentro, como si estuviera iluminado de abajo hacia arriba. Un efecto que la ciencia explica, pero al que la mirada nunca se acostumbra. Zakynthos también es santuario de la tortuga marina Caretta caretta, una especie que existe desde hace más de 100 millones de años. Cada año regresan a las mismas playas para desovar en la arena suave. Es un movimiento silencioso que repite un ritual escrito desde hace eras. En el Parque Marino Nacional de Zakynthos, biólogos monitorean nidos, rutas, temperaturas, cada huevo contado, cada nido protegido. Es como si el ser humano, por unos instantes, reconociera el privilegio de cuidar aquello que no creó. Navegando por las Blue Caves,
Cuevas esculpidas por la paciencia del mar, la luz entra por aberturas estrechas y estalla en reflejos sobre las paredes. Rocas blancas, agua de azul eléctrico. Todo parece respirar junto, en un mismo compás. A lo largo del día, estos colores cambian. Por la mañana el azul es suave, al mediodía se vuelve casi fluorescente. Al final de la tarde, gana profundidad, como si el mar guardara la luz para el día siguiente. En Porto Limnionas, un brazo estrecho del mar se adentra en la roca creando un fiordo pequeño y silencioso. Las aguas son verdes y profundas. El eco de las olas parece surgir desde el interior de la piedra. Es el tipo de lugar donde el tiempo desacelera. Y la mente también. Más adelante, Campi ofrece un mirador natural. Desde lo alto de los acantilados es posible ver al sol recostarse sobre el jónico. El mar se vuelve dorado, las sombras se alargan y el horizonte parece disolverse lentamente. Es uno de esos momentos en los que el mundo entero parece caber en un suspiro. Zakynthos está hecha de contrastes. Abismos profundos y ensenadas tranquilas, vida silvestre protegida y aldeas que permanecen discretas. Es como si la isla hubiera aprendido a equilibrar fuerza y delicadeza, sin perder su esencia. Cuando el viento sopla con más fuerza, el mar cambia de textura. Llegan olas mayores, las tortugas desaparecen por instantes, los barcos ajustan sus rutas. Todo se reorganiza hasta que la isla vuelve a encontrar su punto de equilibrio. Y mientras la embarcación se aleja de la costa, Zakynthos comienza a hacerse pequeña en el horizonte, pero el color del mar, ese permanece, queda grabado en la memoria como una marca difícil de borrar, un recordatorio silencioso de que la belleza puede ser absoluta. Más adelante, el diseño de la costa empieza a cambiar. Los acantilados horizontales dan paso a formas más altas, más estrechas, casi verticales, como columnas gigantes que se alzan de la nada. El paisaje deja de ser solo mar y pasa a ser también altura. Dejamos atrás el abismo azul y nos acercamos a un reino suspendido, un lugar donde monasterios fueron erigidos sobre gigantes de piedra, donde la fe se ancló en precipicios que desgarran el horizonte. En la próxima etapa de nuestro viaje, Grecia mostrará cómo las rocas pueden tocar el cielo. Meteora, los monstruos de piedra que tocan el cielo. Meteora se encuentra en la región de Tesalia, un valle donde columnas gigantes de roca se elevan verticalmente como torres de otro mundo. Estas formaciones tienen alrededor de 60 millones de años y parecen más obras de arte que accidentes geológicos. El paisaje surgió por la lenta erosión del viento, la lluvia y el tiempo. Capa tras capa, las rocas fueron afinándose, creciendo hacia arriba, hasta convertirse en estos pilares monumentales que hoy se extienden sobre el valle. En la cima de estos gigantes, los monjes buscaron refugio en el siglo XIV.
levantaron monasterios suspendidos a más de 400 metros del suelo, como si quisieran acercar el espíritu a las alturas y alejarse del mundo en guerra allá abajo. Para llegar a los monasterios no había escaleras. Los monjes ascendían por cuerdas y cestas, elevadas lentamente por poleas. El acceso difícil era intencional, un recordatorio de que la fe exige esfuerzo, valentía y entrega. Hoy existen 6 monasterios activos. El Gran Meteoron es el más antiguo y el más alto. En su interior, frescos bizantinos iluminan muros que parecen tocar el cielo. La luz entra suave, como si respetara el silencio del lugar. Y aquí, en este escenario, es imposible no percibir la presencia del Creador. La armonía entre piedra, luz y altura sugiere un cuidado invisible, un propósito profundo. Estas columnas parecen guardianas, como si vigilaran la vida que palpita allá abajo. Por la tarde, el viento cambia y las sombras de las rocas se alargan sobre el valle. El tono anaranjado lo cubre todo, como si el sol estuviera pintando la despedida del día. Es un espectáculo silencioso, una coreografía natural que ocurre desde hace millones de años. Y cuando llega la noche, Meteora se transforma. Las rocas se oscurecen como guardianes ancestrales y los monasterios brillan tímidamente con sus pequeñas ventanas encendidas. La sensación es estar frente a un portal entre mundos. Además de su espiritualidad, Meteora es rica en biodiversidad. Águilas vuelan en lo alto, observando el valle. Cabras salvajes escalan paredes imposibles. Y entre las rocas, plantas raras resisten a los vientos de Tesalia. Y hay una curiosidad fascinante. Muchos de los monasterios poseen pasajes internos, escaleras secretas, salas ocultas donde se protegían manuscritos. Estos lugares guardan siglos de conocimiento y revelan el valor que estos monjes otorgaban a la sabiduría. Meteora fue reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988. No solo por su geología, sino por la unión entre la naturaleza y la espiritualidad humana. Aquí, piedra y fe caminan juntas, en un equilibrio poco común. Mira hacia arriba. Cada columna parece desafiar lo imposible. ¿Cómo pueden estructuras tan frágiles sostener tanta altura? Los geólogos continúan estudiándolo. Y aún así, Meteora conserva sus misterios. Y al recorrer sus senderos, el silencio cambia de forma. A veces es ligero, a veces profundo, pero nunca vacío. Es el tipo de silencio que habla a quien escucha, el tipo de silencio que la modernidad casi hizo desaparecer. Y entonces llega el momento inevitable, dejar Meteora atrás. Pero antes de hacerlo, observa la línea del horizonte. Las rocas disminuyen lentamente, la llanura reaparece y el camino señala hacia el norte de Grecia.
Estamos a punto de entrar en una región donde las culturas se mezclaron durante siglos, donde pueblos distintos dejaron huellas profundas en la arquitectura, en la música y en el sabor de la vida cotidiana. Un puerto que ya recibió al mundo. Cuando el valle quede atrás, seguiremos hacia una ciudad vibrante, histórica, bañada por luces e historias que cruzan épocas. Un lugar donde tradición y modernidad caminan lado a lado. La travesía continúa y el Mediterráneo abre un nuevo capítulo. Salónica, puerto de historias y luces del norte. Salónica, también llamada Tesalónica, es la segunda ciudad más grande de Grecia, un puerto donde culturas se han encontrado durante más de 2000 años. Fundada en 315 a.C., nació como un vínculo entre el mar Egeo y las rutas que conducían al interior de los Balcanes. Con más de 1 millón de habitantes en su región metropolitana, Salónica late como un organismo vivo. La ciudad moderna convive codo a codo con ruinas romanas, bizantinas y otomanas. Cada esquina revela una memoria, cada plaza guarda capas de historia. La Torre Blanca, su símbolo más reconocido, se alza frente al mar. Construida en el siglo XV, sirvió como fortaleza y punto estratégico de defensa. Hoy, la torre observa el Egeo con serenidad, como quien ya ha visto al mundo cambiar muchas veces. En la Galería de la Rotonda, uno de los edificios romanos más antiguos de la ciudad, impresionantes mosaicos aún brillan en las paredes. Allí, el pasado habla con fuerza. Los detalles dorados, las figuras antiguas, la geometría de las piedras, componen un diálogo silencioso con el visitante. Salónica también fue un importante centro judío. Antes de la Segunda Guerra Mundial, más de 50.000 judíos sefardíes vivían aquí. Llegaron tras ser expulsados de España en 1492 y construyeron una de las comunidades más vibrantes del Mediterráneo. Hoy, museos y memoriales preservan ese legado. Pero la ciudad no vive solo de la historia. Salónica es joven, creativa, musical. Su paseo marítimo de 5 kilómetros, bañado por el mar Egeo, recibe a residentes y viajeros cada día. La brisa constante, los sonidos, la luz, crean una atmósfera que parece celebrar el presente. Y ya que estamos aquí, comprueba si ya dejaste tu like en este documental. Ese gesto ayuda al canal Nuestro Planeta a llegar a nuevos espectadores y mantiene viva nuestra misión de llevar historias como esta a quienes aman viajar con la imaginación. En la gastronomía, Salónica es un espectáculo aparte. Platos como bougatsa, souvlaki, pescados frescos y dulces orientales reflejan su mezcla cultural. Sentarse a la mesa aquí es recorrer siglos en apenas unos minutos. Y cuando el sol se pone, la ciudad cambia de tono. Las luces se encienden, el mar se oscurece y el paseo marítimo brilla como un collar dorado reposando sobre el Egeo. Es uno de los atardeceres más bellos del norte griego.
Caminando por la avenida Nikis, es fácil entender por qué tantos pueblos pasaron por aquí. Romanos, bizantinos, otomanos, comerciantes venecianos y viajeros de todos los rincones. Salónica siempre fue un lugar de encuentro, un puerto que acoge. La ciudad también conserva vestigios de la Vía Egnatia, la calzada romana que conectaba Constantinopla con el mar Adriático. Por aquí caminaron ejércitos, mercaderes, mensajeros imperiales. Hoy caminamos nosotros, en busca de las historias que quedaron en el camino. Y en lo alto de la ciudad, el barrio de Ano Poli ofrece una vista que parece eternizar el instante. Casas coloridas, calles estrechas y un silencio que contrasta con el movimiento de abajo. Desde el mirador es posible ver el mar abrazando a toda la ciudad. A medida que avanzamos, los sonidos disminuyen. Una ligera bruma cubre la orilla, como si el Mediterráneo estuviera preparando la transición hacia el próximo destino. Salónica se despide lentamente, como quien sabe que ha dejado huella. Y ahora, la travesía se profundiza. Tras recorrer islas, puertos y montañas, la mirada comienza a unir las piezas. Paisajes distintos, historias diversas, pero todas apuntando a algo mayor. El Mediterráneo parece guiar el pensamiento más allá de los lugares visitados. La luz cambia, el mar desacelera y el horizonte adquiere un silencio diferente, no como una pausa, sino como preparación. Es el momento en que Grecia deja de ser solo escenario y comienza a revelar su esencia, un espacio donde todo lo visto empieza a cobrar sentido y nuevas conexiones se forman, sin prisa, sin aviso. Grecia guarda algo que va más allá de los paisajes, una sensación de profundidad, como si cada isla, cada piedra, cada soplo de viento cargara una historia demasiado antigua para ser ignorada. Aquí el Mediterráneo parece tener memoria propia. Desde el azul translúcido de Zakynthos hasta el silencio vertical de Meteora, pasando por los callejones de Naxos y por los ecos del mar Egeo en Mykonos, cada lugar revela un fragmento de esa alma. Una fuerza que moldeó civilizaciones y sigue moldeando a quienes pasan por aquí. En muchos puntos de Grecia, la luz adquiere un comportamiento curioso. Se extiende lentamente, como si tocara cada superficie con cuidado. Las montañas brillan por instantes, el mar responde con reflejos tímidos, y todo ello crea una armonía que difícilmente se explica solo desde la ciencia. Al caminar por estos paisajes, es imposible no pensar en la ingeniosidad del Creador. Desde la precisión de los acantilados de Santorini hasta la grandeza de las columnas naturales de Meteora, Grecia parece haber sido diseñada para despertar un tipo especial de admiración, algo silencioso, profundo. Y aún así, el alma griega no habita solo en la naturaleza. Vive en las voces que resuenan en los mercados, en el aroma del aceite de oliva fresco, en los pasos que ecoan por las calles antiguas. La vida aquí tiene una firmeza serena, como si la sencillez fuera el verdadero lujo. Navegando entre sus islas, percibimos que cada una guarda su propio ritmo. Algunas son intensas, otras serenas, unas provocan y otras acogen. Esa diversidad crea un Mediterráneo que respira como un gran organismo vivo. Por cierto, vale la pena comprobar si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta.
Así seguirás recibiendo documentales como este, repletos de paisajes que inspiran, historias que atraviesan siglos y momentos que transforman la manera en que vemos el mundo. A lo largo de esta travesía, vimos la fuerza de las aguas, la resistencia de las rocas, la sabiduría de los pueblos y la belleza que nace del encuentro entre fragilidad y grandeza. El alma oculta de Grecia es eso, un conjunto de contrastes que continúa en movimiento. Tal vez por eso tantos viajeros regresan, porque Grecia no se revela de una sola vez. Entrega sus capas poco a poco, como quien confía en quien observa con calma. Y en cada visita surge un nuevo descubrimiento, silencioso, inesperado. Y así continuamos, no hacia el final, sino hacia la continuidad natural de este viaje. Porque cada lugar visitado abre puertas a destinos aún más grandiosos, y cada mirada lanzada al horizonte despierta nuevas preguntas. Grecia nos deja imágenes que permanecen, pero el viaje no termina aquí. El mundo aún guarda paisajes intactos, historias que pocos conocen, y lugares capaces de despertar la misma sensación que has sentido hasta ahora. Todo continúa. Si este documental te conmovió, no imaginas lo que te espera a continuación. Tu próximo destino ya está en tu pantalla, esperándote. Haz clic y continúa conmigo, explorando los escenarios más extraordinarios de la creación. Descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima travesía.